Oye, viene con todo este programa, Monty. Quiero que comencemos justamente por Nueva York, porque mucho uno se cuestiona qué es lo que pasa, cuáles son las políticas que se están tocando para tener tantos infectados, tantos fallecidos, para ser la ciudad más afectada a nivel mundial. Yo creo que hay un dato estadístico que hay que tomar en cuenta. Nueva York tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría se mueve por el tremendísimo y bien excelentemente en funcionamiento servicio de transporte público, como es el metro. Eso fue clave, ¿no? Exactamente, entonces estamos 9 hablando... millones de personas aproximadamente, imagínate, entonces si es que tú juntas eso, más los 60 millones de personas turistas que van obviamente a visitar una de las capitales, una de las metrópolis más importantes del planeta, todo estaba dado para que esto fuera la ciudad más infectada en esto hoy por hoy del planeta. Además, digamos que reaccionaron bastante tarde frente a las medidas, porque entendemos que tiene un presidente que poco y nada cree en todo lo que venga como noticia desde afuera. Claro, una cosa tiene que ver con la cantidad de habitantes por metro cuadrado y otra cosa también es cómo se han ido abordando los temas a nivel político. Ha sido una lucha constante, lo vemos hoy día, claro, con el gobernador, con el alcalde de Nueva York. Ambos son demócratas, tenemos un presidente republicano y parece que la política finalmente siempre predomina en este tipo de conflictos que ya tienen que dejarse de la mano de alejarse de la mano de la política, porque son conflictos sociales. De hecho, hoy en día Nueva York tiene aproximadamente 27.000 muertos. Han llegado a tener una cifra de fallecidos de 800 personas en un solo día. O sea, es una cifra catastrófica. Es el país que hoy día lidera con la mayor cantidad de contagios, 1,5 millones de contagios. O sea, son cifras desorbitantes, son cifras que no queremos seguir viendo y queremos que esto se le ponga freno de alguna u otra forma, ¿cierto? Oye, llama la atención, perdón, de que siento que Donald Trump no es particularmente un amigo de los inmigrantes. Esta ciudad en particular costó mucho que se cerrara la frontera y todos los vuelos que, insisto, son 60 millones, y 3 veces Chile, de turistas que van año a año en distintas épocas a visitar la metrópolis de Nueva York. Oye, es tremendo la cifra además que nos entregaba justamente Monty. Yo estaba leyendo y eso desata no solamente esta crisis social, una crisis sanitaria tremenda que se está viviendo justamente. De hecho, hablaba el presidente de la Asociación de Cementerios de Nueva York y decía, la mayoría de los cementerios que tenemos acá no tienen unidades de refrigeración para una pandemia, no tenemos almacenamiento refrigerado en los cuerpos. Eso justamente desencadena en unas imágenes que hemos visto de esta ciudad, la ciudad maravillosa, llena de gente que no solamente está desolada, Salfate, sino que está con gran cantidad de fallecidos y con una pugna, con una guerra entre el gobernador y el presidente Donald Trump. Exactamente. Andrew Cuomo junto a Donald Trump tienen medidas tan opuestas respecto a cómo en febrero, que fue cuando desde Asia llega el COVID-19 a esta ciudad, que la verdad hoy en día ni se habla. O sea, derechamente aquí hay una disputa. Las palabras que se tiene cada uno con respecto al otro son feroces, no se dan tregua y tenemos algunos ejemplos de aquello. Atención. A ver. El gobierno federal no tiene poder absoluto, es exactamente lo opuesto a lo que dijo el presidente. Eso sería un rey. Habríamos tenido al rey George Washington y no tuvimos al rey George Washington, ni tenemos al rey Trump, tenemos al presidente Trump. No tenemos al rey Trump, el poder absoluto que está subrayada hasta el infinito de parte de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, que dice, no estoy de acuerdo del día 1 con todas las medidas o falta de las mismas que se han hecho con respecto a esta ciudad, de no cerrarla. Además, tome en cuenta, señor presidente, dice Cuomo, con respecto a los tremendos hacinamientos que hay en distintas locaciones. Claro, porque uno ve la parte bonita de Nueva York, si uno camina por la Quinta Avenida, si uno se va a dar un paseo para el Central Park, pero en los alrededores. A ver, mucha gente piensa de que en Nueva York es donde está la Estatua de la Libertad. Eso es la isla de Manhattan, pero los estados como Nueva Jersey, que es uno de los más conocidos, la verdad es que es un montón. Hay mucha pobreza y la mezcla en el transporte público es bastante democrático. Es una ciudad que está hecha para el contagio. Es un laboratorio que está completamente fuera de control. Toda la razón, y de hecho, bueno, los hispanos y los afroamericanos en su gran mayoría es la población que tiene menos recursos y que vive a nivel
de vida súper caro. Las personas que llegan a buscar nuevas oportunidades a New York City tienen que luchar demasiado para poder tener un estándar de vida más o menos normal. De hecho, muchos de ellos viven hacinados en departamentos, no tienen seguros médicos, les cuesta un montón conseguir su nacionalidad, su green card. Y de hecho, un dato que llama bastante la atención es que hispanos y afroamericanos están teniendo el doble de contagio, o sea, la tasa de mortalidad es el doble que un ciudadano americano promedio. Eso te habla también de las condiciones sociales en las que viven actualmente, y es una población que es la que más sufre porque es la que más trabaja, es la que menos gana, es la que más se expone. Hay un punto muy importante lo que dice Monty con respecto a la población hispana flotante. Ellos son más aclanados, son, digamos, tienen una vida más familiar. La mayoría de la gente en Nueva York, a diferencia de la gente que vive en Los Ángeles, por ejemplo, en la costa oeste, tiene que ver con que ellos hacen sus fiestas, sus reuniones en las casas. En Nueva York no, la gente sale. Generalmente la mayoría vive solo, digamos, o con muy pocas personas en departamento. Y no existen casas. Es como el estándar, absolutamente, claro. Cuando tú sales fuera de la isla, ahí te das cuenta que hay departamentos, más casas y todo lo demás. Claro. Pero la familia hispanos, que son los que viven en hacinamiento, ellos han decidido ya, nos vamos todos donde la tía. Y por lo tanto el nivel de contagio ha sido mucho más feroz en esa parte de la población. Una realidad que se puede traer justamente a nuestro país también. Cuando hablamos del hacinamiento, hablamos de cierta parte de la población que no puede hacer una cuarentena de manera cómoda en su casa, disfrutando, no sé, las comodidades de estar en el hogar. No, acá se tiene que salir a trabajar, se vive en hacinamiento y lamentablemente, Salfate, Monty, gente que está en la casa, de estos contagios hay muchos fallecidos en Nueva York. Muchísimos, el número es alarmante y muchos de esos fallecidos ni siquiera alcanzan a ser reclamados por su familia, ni siquiera tienen una identidad, y ahí es cuando entra la imagen de la isla de los muertos, que es realmente escalofriante. Estas imágenes van a ser bastante desgarradoras. Esto uno no pensaría que existe en la época moderna, en pleno siglo XXI, pero usted está viendo algunas de las impresiones de la isla Hart o la isla de los muertos. Hoy en día, producto obviamente de la crisis sanitaria que se vive en el mundo entero y especialmente en el lugar más afectado del planeta, que es Nueva York, cualquier persona fallecida que en un plazo de 14 días, ni siquiera hábiles, sea reclamado o anunciado o buscado por algún familiar o vínculo de amistad, es enviado de inmediato a esta isla, donde las fosas comunes miden prácticamente como zanjas de kilómetros. Y ahí es donde van a parar todos los números que han sido filtrados y al mismo tiempo escondidos por el gobierno. Estados Unidos coloca ahí el clarín: coronavirus y fosas comunes en Nueva York. La historia detrás de la isla Hart, la ciudad de los muertos. Este lugar ha sido, a lo largo de su historia, cárcel de la guerra civil, un asilo, un hospital, un orfanato, base de misiles y hoy por hoy el último lugar para las almas, como decía, que nadie reclama. No quiero ser liviano con este comentario, pero te encargo la vibra que debe tener ese lugar, que debe ser de la tristeza más feroz en prácticamente todo el planeta. Y no solamente de los cuerpos que la gente nadie reclama, sino también hay muchas personas que no tienen los medios para poder darle una sepultura digna a sus familiares y lamentablemente tienen que ir a una fosa común. De hecho, con lo que decías tú, Salfa, hay una ley que desde el 2016 estipula que precisamente los cuerpos que no son reclamados dentro de 14 días y también en caso de haber muertes masivas, como lo que estamos viviendo en este momento. O sea, en teoría esta isla opera bajo la legalidad absoluta y más ahora que estamos viviendo en un estado de catástrofe mundial en donde van a haber muchas más muertes masivas lamentablemente y al parecer la cantidad de muertos que van a ir a parar a esta subiendo, van a seguir incrementando. Sin lugar a duda, otro de los epítetos, otro de los nombres como se le conoce a la isla Hart, que es su real nombre, y ya le he explicado todas las cosas que ha sido como depositorio de tragedias a lo largo de la historia, es el cementerio de los pobres o el cementerio de los anónimos. Finalmente, esto ha sido bastante criticado, y en el contacto que vamos a tener en cosa de segundo junto a Edson Oporto, queremos preguntarle si incluso es un lugar ideal para ocultar cifras, que la cantidad, obviamente, de personas que han ido a parar y que hoy día, me gustaría decir, descansan en paz, se supone que sí, algunos dudan claramente de aquello, es que finalmente puede que ahí haya un número de personas que no aparece en ningún dato estadístico en estos momentos. Porque además, por ahí hay ciertos artículos de prensa que hablan de que, claro, el registro es a mano cuando hay registro. Claro. Porque no siempre existe registro, efectivamente, como lo que tú decías, Salfate, parece que es la isla ideal para ocultar cifras, para ocultar
ocultar números. Nueva York, Estados Unidos quiere, me imagino, en algún momento empezar a dar esta falsa tranquilidad, y ese es un lugar para ocultar números que en algún momento fue manipulado bajo las reglas de una cárcel. Es más, reos eran los que tenían que cavar estos fosos para poder enterrar. No sé si siguen, le voy a preguntar después a Edinson, si ellos siguen cavando, pero hoy día, hace un año, un poquito más, ya es manejado a través del control, lo tiene el Departamento de Parques. Entonces ahora una persona que pueda llegar a demostrar que tiene a un ser querido, un familiar enterrado ahí, podría llegar a visitar esta isla solo a ver ese familiar. La pregunta es, ¿cómo puedes demostrar algo en una isla donde no hay grandes registros y además donde la mayoría de las personas son NN? No tienen un documento, no tienen algo. Uno cree que pueden llegar a estar ahí por algún tipo de... Y por eso hoy día hay un proyecto muy lindo que se llama Heart Island Project, que es justamente para poder rescatar a todas esas personas NN que van a ser identificadas de forma digital. Es un proyecto bien bonito. Pero bueno, además agregar que Estados Unidos tiene mucha gente viviendo en situación de calle. Es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de estar allá y de verdad es crítica la situación de ver cuánta gente vive en una ciudad que parece tan evolucionada, pero sí hay mucha gente viviendo en situación de calle. Y lo otro es que el alcalde Bill de Blasio, él dice que los entierros que se están realizando en esta isla sí son realizados dignamente, que cada uno con todo el respeto que se merece. Bueno, esperemos que sea de esa manera, porque claramente es lo que cualquier persona merece. Usted está viendo imágenes de la isla Hart, la isla de los muertos. Mucha atención, porque hoy día quiero que usted se siente tranquilamente y ponga toda la atención del mundo con respecto a la nota que ahora le vamos a presentar, gentileza de Cada Día Mejor. Usted va a ver, por primera vez creo yo, se va a enterar de que en Nueva York existe esta isla donde las almas no reclamadas van a parar como destino final. Señor director, cuando quiera. Desde que el COVID-19 llegó a los Estados Unidos, ha dejado miles de muertos, muchos de ellos latinos e inmigrantes indocumentados que no han sido reclamados. Las morgues no han dado abasto y la única solución ha sido enterrarlos en una fosa común ubicada en la parte más oriental del Bronx. Me refiero a la isla Hart o la isla de los muertos. La isla Hart tiene 1 kilómetro con 600 metros de largo, con 400 metros de ancho en su parte más ancha. Es un lugar completamente prohibido de visitar, debido a que debajo de sus tierras se encuentra hasta la fecha más de 1 millón de muertos, siendo el cementerio más grande del mundo. Esta isla, antes de convertirse en un cementerio prohibido, fue comprada por la ciudad de Nueva York en 1868 y albergó para prisioneros durante la Guerra Civil. Luego se convirtió en un tipo de hospital para cuidar enfermos de una epidemia de fiebre amarilla. Más tarde fue un hospital psiquiátrico para mujeres, luego un sanatorio para enfermos de tuberculosis, un reformatorio para jóvenes y una base de misiles durante la Guerra Fría. Hoy la isla alberga los cuerpos sin vida de pobres, desconocidos, los que no tienen a nadie que le dé una cristiana sepultura, en su gran mayoría niños o bebés que han nacido muertos. Aquí no hay ceremonias religiosas. Eso sí, el único que ha tenido el privilegio de ser enterrado solo fue el primer niño en morir de SIDA en la ciudad de Nueva York. Sin lugar a dudas, la isla de los muertos es uno de los misterios más escalofriantes que ha salido a la luz pública, dejando muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué se convirtió en un cementerio? ¿Por qué nadie puede visitarla? Lo que sí sabemos es que hoy se convierte en la nueva morada de quienes perdieron la vida luchando contra el coronavirus. Soy Edinson Oportus desde Nueva York. Nos vemos próximamente.